Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Conecta Lab, la oportunidad para que los laboratorios de la Universidad Pontificia Bolivariana puedan compartir conocimiento inter y multidisciplinar con sus diversos públicos. En esta ocasión trataremos un tema de interés para el pequeño, mediano y gran empresario. Se trata de la comprensión del comportamiento humano en uno de los muchos aspectos del mundo digital. Para comenzar, les preparamos el siguiente video. ¿Te has puesto a pensar por qué algunas veces sientes temor a comprar vía online? ¿O por qué te parece más atractivo un producto que otro? Hoy en Conecta Lab te lo explicaremos. Y es que todos los días recibimos información y estímulos por diferentes medios que hacen que nuestra mente tome decisiones inconscientes. Eso se conoce como persuasión psicológica, una estrategia que funciona muy bien en los procesos de compra. Las marcas saben que los usuarios necesitan sentirse seguros, por eso utilizan diseños llamativos, colores vivos y discursos convincentes para generar emociones que te lleven a seleccionar sus productos. Piensa en tu bebida favorita. ¿Cómo son los comerciales? ¿Qué personajes usan? Logran que quieras ese estilo de vida, ¿verdad? Al generar un sentido de identificación y pertenencia con las situaciones que muestran, están asegurando una compra. Así que vamos a entender el uso de la persuasión psicológica en la venta digital. Este tema contamos hoy con la participación de Mariana Gómez Mejía. Ella es psicóloga, magíster en comportamiento del consumidor y directora de la empresa Neuromind. También nos acompaña el reconocido psicólogo y doctor en neurociencia Henry Castillo. Soy Omar Muñoz, coordinador del Laboratorio de Comportamiento Humano de la UPB y actuaré como moderador. Entonces invito a la audiencia para participar, para que nos hagan sus preguntas a lo largo de este espacio y podamos interactuar con nuestros invitados. Vamos a comenzar entonces. Resulta que en el año 2002, el psicólogo Daniel Kahneman, junto al economista Vernon Smith, reciben el Premio Nobel de Economía por integrar principios psicológicos en la explicación de fenómenos económicos, especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones bajo incertidumbre. Es interesante este hecho porque Kahneman, siendo un psicólogo, obtiene un Premio Nobel de Economía. Entonces, le quiero preguntar a Mariana, ¿qué importancia tiene este acontecimiento para lo que hoy estamos entendiendo sobre el comportamiento humano? Perfecto, bueno, primero que todo, Omar, agradecerte a ti, a Connect Lab y a la Universidad Pontificia Bolivariana por esta iniciativa tan interesante. Respondiendo a tu pregunta, entonces, los hallazgos de Kahneman y Smith realmente generan una ruptura paradigmática del modelo imperante que estaba utilizando la economía tradicional. Hasta el momento, la economía venía hablando de un homo economicus, de un concepto neoclásico que lo que decía era que el ser humano tenía en cuenta todos los elementos frente a una toma de decisión de forma racional y actuaba en consecuencia a ello. Sin embargo, hoy ya, según los descubrimientos de Kahneman, hablamos de un paradigma más de un homo emocional, ya que según lo que descubrieron estos investigadores, por evolución los seres humanos fuimos desarrollando una serie de atajos mentales. Y son estos atajos mentales los que hoy guían la toma de decisiones humanas, no solamente en ambientes económicos, sino en todas las decisiones como tal que toman los seres humanos. Esto tiene unas implicaciones muy interesantes en el mundo del consumidor, ya que nos permite utilizar estrategias diferentes para poder abordar cuáles son esos fenómenos que subyacen a estas decisiones de consumo. No preguntando ya de forma racional o preguntándole directamente al consumidor, sino entendiendo un poco más los elementos emocionales, los elementos aspiracionales, motivacionales y guiados por las expectativas. Digamos que ya tenemos un 360 del ser humano, más desde una orientación biopsicosocial que racional, como se venía manejando hasta los descubrimientos de Kahneman y Smith. Muy bien, es muy interesante estos aportes que nos comentas de Kahneman, porque él en un libro muy famoso, muy reconocido, que llama Pensar rápido, pensar despacio, tiene un apartado titulado Aversión a la pérdida, donde él menciona lo siguiente, dice que muchas de las opciones que se nos presentan en la vida están mezcladas, que hay en ellas un riesgo de perder y una oportunidad de ganar, y hemos de decidir si aceptar el juego o rechazarlo. Entonces, Henry,
¿Qué es esto de la aversión a la pérdida, los atajos mentales o los sesgos cognitivos? ¿Y qué influencia tienen en el ser humano, especialmente en su rol de consumidor en la venta digital? Bueno, saludos a todos los asistentes a este importante evento. Omar, pues básicamente nosotros como seres humanos tenemos una mente primitiva, tenemos una mente que evolucionó a lo largo de los últimos 3 millones de años, desde los homínidos hasta el Homo sapiens que tenemos hoy día. Y durante todo ese proceso, nuestro cerebro desarrolló dos modos de pensamiento, de procesamiento de información. Primero, el modo intuitivo, ¿sí? Y poco a poco y posteriormente se fue desarrollando el modo racional. Pero el modo intuitivo fue un modo que nos permitió sobrevivir durante todos estos millones de años y llegar hasta el día de hoy. Y ese modo intuitivo lo que hizo fue crear una serie de sesgos cognitivos o atajos mentales, como lo llama Kahneman, y esos sesgos o atajos mentales son los que nos permiten tomar decisiones rápidas, tomar decisiones emocionales, tomar decisiones efectivas y tomar decisiones que no pasan por el plano de la racionalidad. A eso Kahneman le denomina el sistema 1 o el sistema intuitivo. Entonces, cuando un comprador, cuando tu pregunta se orienta a la compra digital, cuando un comprador se encuentra navegando por un sitio web, tiene los dos sistemas. Entonces, en ese sentido, si utiliza el sistema 1 va a ser más emocional, más impulsivo y va a buscar un producto más hedónico. Si utiliza el sistema 2, va a utilizar más una tendencia de operar de manera racional y pragmática. Entonces, en ese sentido, los sesgos cognitivos, si me permiten una metáfora, son una especie de aplicativos mentales que nosotros tenemos, guardando obviamente las grandes diferencias como los aplicativos de ese celular, que nosotros tenemos esos aplicativos en nuestra mente, que son en su mayoría genéticos, que están preinstalados al momento de nosotros nacer. Claro que algunos de esos sesgos se aprenden a través de la cultura y la educación y a eso lo llamamos prejuicios sociales, pero esos sesgos nos acompañan siempre y nos permiten tomar decisiones en milisegundos. ¿Y por qué es importante esto? Es muy importante porque si la marca sabe cómo manejar efectivamente esos sesgos mentales, va a poder hacer que su producto se posicione dentro de la mente del consumidor. Muy bien, estos psicólogos que han hecho unas grandes contribuciones para entender cómo es este comportamiento humano en tomas de decisiones han sido bastante significativas. Por ejemplo, hay otro psicólogo, Robert Cialdini, también muy reconocido, es uno de los principales estudiosos de la psicología social de la persuasión, donde él habla de las 6 leyes de la influencia, donde una de ellas es denominada la ley de la escasez. Y resulta que Cialdini afirma que los seres humanos estamos más dispuestos a acercarnos a algo si notamos que aquello es escaso o difícil de conseguir o de obtener. Mariana, ¿esto cómo se ve reflejado en las estrategias de marketing digitales de las empresas? Bueno, perfecto, Omar. En un primer momento es importante entender por qué los seres humanos respondemos a la escasez de forma inmediata y nos persuade tan fácil a la toma de decisiones de compra. Cuando nosotros éramos cazadores-recolectores, era incierto el momento en que íbamos a conseguir un alimento. No siempre era época de caza, no siempre era época de frutos, lo que hacía que nosotros generáramos o tuviéramos una incertidumbre frente al alimento del día a día. Eso hace entonces que cuando nosotros veamos un bien que está escaso, que digamos está de alguna u otra forma en una referencia única, queramos consumirlo, queramos comprarlo. ¿Por qué? Porque la incertidumbre fue un elemento que imperó durante nuestra evolución y durante nuestra época de cazadores-recolectores. Entonces, en la venta digital nosotros debemos generar, a través de los diseños y de los moduladores semánticos, que son las frases que acompañan estos elementos que se están vendiendo, orientados a generar autenticidad, a generar que sean productos únicos, y también que son productos escasos, productos que no se encuentran en su totalidad. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos ese sesgo cognitivo que va a responder a la incertidumbre de no poderlo conseguir después o de no obtenerlo en el momento en que estuvo disponible. Por esos elementos evolutivos que responden más a un tema de supervivencia. La mayoría de sesgos cognitivos que están configurados en nuestra mente, en nuestro sistema 1, responden a la supervivencia del ser humano. Dentro de eso, entonces, los alimentos eran realmente un tema del día a día, no un tema planeado, ni un tema en que estaba
digamos, en volúmenes altos. Por eso la escasez viene siendo uno de los principales elementos de persuasión psicológica. Sin embargo, a partir de las investigaciones y de los descubrimientos de Robert Cialdini, hoy ya sabemos que existen más de 25 técnicas de persuasión psicológica, no solamente las 7 que Cialdini en algún momento propuso, y todas pueden orientarse a la persuasión en la venta, tanto digital como física. Y es bien interesante e invito, digamos, a toda la audiencia acá a que investiguen estos sesgos y los estudien porque dan unos hallazgos muy interesantes para lograr persuadir al consumidor. Mariana, una pregunta. Estos semánticos a los que te refieres, ¿cómo podríamos explicárselos de una manera práctica a la audiencia? Un ejemplo de esto sería ¿qué? Bueno, en la venta digital lo que nosotros necesitamos es buscar personalizar o antropomorfizar esos elementos que se pueden percibir como distantes. Los moduladores son elementos de los que disponemos al lado del producto que pueden ser perceptuales, es decir, imágenes, pueden ser también semánticos, que en este caso serían frases. Entonces, por ejemplo, una frase es tratar de que el consumidor se sienta, digamos, apropiado, que sienta que le están hablando a él. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres, efectivamente en una compra, por ejemplo, de ropa interior, puede ser vete más sexy, siéntete cómoda. Esos son moduladores, esos son elementos que son más de carácter lingüístico y acompañan el producto. Tienen que estar ubicados de una forma tal que realmente afecte la percepción final sobre ese producto. Entonces son elementos de carácter lingüístico, cuando me refiero a los semánticos, que están al lado del producto de forma estratégica para que se modulen, es decir, se afecten uno al otro y generar una percepción final del producto más cercano, orientado a lo que busca el consumidor. Claro, y es que con lo que ustedes están mencionando podemos entender que gracias a estos avances de la neurociencia en las últimas décadas que han permitido que muchas disciplinas entiendan el comportamiento humano, el prefijo neuro comienza a tener un gran peso y un gran interés desde muchas áreas, surgiendo así, por ejemplo, subespecialidades como la neuropsicología, la neuroeconomía, la neurocultura, neuroeducación, neuromarketing, neurocinematoteca, neuroarte, neuropolítica, neuroética, neurogastronomía y hasta neurodiseño y muchísimas otras derivaciones. Entonces, Henry, ¿qué es el neurodiseño y qué le aporta a la venta digital con todo esto que estamos hablando? Bueno, Omar, mira, efectivamente la neurociencia después de los años 90 salió de las clínicas, salió de los hospitales, salió del mundo de la salud y de la clínica y entró al mundo del comportamiento normal. Y dentro de este entrar al comportamiento normal, entró a buscar el entendimiento del comportamiento del consumidor y entrar a entender la mente del consumidor. Entonces, cuando nosotros hablamos del comportamiento de compra, de una mente, de un Homo sapiens que se dirige a un proceso de elección, entonces ocurren 3 momentos. Hemos venido construyendo, si me permiten otra metáfora, la compra como la mente como un campo de 3 puertas. La primera puerta es la puerta para poder entrar a la mente del consumidor. Esa primera puerta nosotros la llamamos la atención. ¿Sí? Es decir, a un ser humano le llegan alrededor de 3.000 mensajes publicitarios por día y solamente procesa menos del 1% de esos mensajes publicitarios que le llegan. Entonces, poder acceder a la mente del consumidor y abrir la puerta de la mente es una de las grandes dificultades que tienen los publicistas, los mercadólogos, los marketineros, los publicistas. Entonces, poder lograr entrar en esa pequeña parte de la mente es abrir la primera puerta, que es la puerta de la atención, y eso se logra con diseños altamente impactantes, diseños que conecten con el ADN de la mente, con el ADN humano, con las necesidades más profundas y con la mente primitiva. Pero luego de que se logra entrar a esa primera puerta, viene una segunda puerta. La primera era de impactar perceptualmente, la segunda puerta es de convencer. Si la primera se hace con un diseño altamente impactante a nivel perceptual, la segunda puerta se logra a través de la persuasión psicológica, a través del convencimiento, a través de la influencia. Para poder convencer e influir, entonces hay que activar los sesgos cognitivos que están preinstalados en la mente humana y logrando esa activación de esos sesgos
cognitivos preinstalados, la persona va a creer. La persona va a bajar su aversión a la pérdida. La persona va a permitirse creer en lo que le están diciendo. Esa es la segunda puerta. Y la tercera puerta es la fidelización. Es decir, no solamente una marca quiere que un consumidor le compre. No, lo que busca la marca es que el consumidor le compre una vez, le compre dos, le compre 10, es decir, le haga recompra. Y no solamente le haga recompra, sino que le haga compra cruzada. Y no solamente le haga compra cruzada, sino que también se quede ahí. Pero para abrir esa tercera puerta, el consumidor tiene que sentirse identificado con el producto y tiene que sentir que el producto lo identifica y tiene que sentir que el producto lo representa y tiene que sentir que el producto y la marca generan un estilo de vida y tiene que sentir que él hace parte de la manada, que hace parte de la manada de ese producto, de esa marca como tal. Entonces, el neurodiseño nos va a enseñar a nosotros a abrir la primera puerta, que es una de las más difíciles de todas. La persuasión psicológica nos va a ayudar a entrar en la segunda puerta y toda la experiencia de consumo, o lo que llamamos el CX, el Consumer Experience, o el Customer Experience, o el User Experience aplicado al mundo digital, va a lograr que se abra esa tercera puerta. Cuando la marca logra que se abra la primera puerta, que es la de la atención, la segunda del convencimiento a través de la persuasión, y la tercera de la fidelización a través de la identificación, hemos logrado el punto central. El neurodiseño nos va a enseñar a abrir muy especialmente la primera puerta y la segunda puerta. Fantástico, Henry, porque yo creo que esto es lo que hoy las empresas grandes, medianas y pequeñas están como tratando de entender, cómo hacer ese neurodiseño, cómo ir abriendo poco a poco esas puertas, y con esta explicación creo que nos va dando unas luces bien interesantes. Por ejemplo, resulta que en un informe en el Panorama de Comercio Electrónico, Políticas, Tendencias y Modelos de Negocio, publicado en el año 2019 por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, se menciona en un segundo lugar que uno de los obstáculos de las personas para participar en transacciones comerciales electrónicas son las relacionadas con la seguridad de pago. Y es bien interesante porque, en primer lugar, una de las barreras que hay es que la gente aún siente preferencia por ir al punto de venta, al punto físico, quiere tocar, quiere oler, quiere escuchar. Y en segundo lugar aparece como esas preocupaciones relacionadas con la seguridad de pago. Entonces, Mariana, ¿cuáles son esos procedimientos, además de las puertas que nos está diciendo el neurodiseño, que nos explica Henry, esos procesamientos o procedimientos psicológicos que se dan en la venta digital y cómo ayudar a luchar contra esa aversión a la pérdida o esa percepción del riesgo en los canales digitales, que es una de las grandes preocupaciones que hoy necesitan los empresarios empezar a romper y generar esa confianza con sus usuarios? Perfecto, Omar. Entonces, en coherencia con lo que estaba diciendo Henry, efectivamente nosotros transitamos por 4 fases, según plasman Ramsøy y Milosevic, que son unos investigadores bastante actuales sobre estas temáticas, y son la primera fase, que sería atención y percepción. Está muy en coherencia con la puerta número 1 que nos habla Henry. Allí tenemos que tener en cuenta que tenemos un sistema de recursos limitados, lo que va a llevar a ignorar la mayoría de información, por lo que tenemos que usar elementos que tengan saliencia perceptual. La saliencia perceptual se refiere entonces al uso de diferentes elementos gráficos con los que el cerebro va a reaccionar de forma inmediata y van a tener cierta importancia. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos estímulos? Los rostros humanos. Algunas investigaciones que he realizado, hemos encontrado que el uso de un rostro humano en un primer contacto con una web va a generar confianza percibida y va a llamar inmediatamente la atención del consumidor. Entonces hay un primer proceso psicológico, que es la atención y la percepción, y que podemos guiar a través de mapas de saliencia perceptual. Y ahí viene un segundo momento que tiene que ver con la generación de la expectativa, y es un momento muy importante porque aquí entran elementos motivacionales que van a guiar al consumidor en esta plataforma. Entonces, incluso las investigaciones también demuestran que existe más liberación de dopamina, que la dopamina es un neurotransmisor relacionado con sensaciones o emociones placenteras durante la expectativa que durante la experiencia. En este orden de ideas, la expectativa es clave para lograr llevar al consumidor a la compra. ¿Y cómo genero expectativa desde la digitalidad? Lo que decía Henry, generando estilos de vida, contando historias a través del diseño gráfico, a través de la presentación del producto, el uso de los moduladores y, muy importante,
que esté segmentado el público objetivo, porque la comunicación debe estar dirigida a la mente de ese público al que quiero llegar. En un tercer momento, entonces, está la experiencia de consumo. Allí debemos hacer uso de elementos sensoriales para generar una percepción que realmente genere emociones positivas en el consumidor. Entonces, durante la experiencia en los canales digitales, a nivel sensorial, podemos utilizar la audición, podemos utilizar la visión, pero además existe un fenómeno de percepción crossmodal. ¿Y qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro integra las diferentes modalidades sensoriales para generar un todo. Entonces yo a través de lo auditivo y a través de lo visual puedo también generar ciertos elementos gustativos o olfativos, es decir, no nos podemos limitar a hacer uso de lo sensorial en este tipo de experiencias. Y por último, entonces, tenemos la memoria guiada por una estructura que es el hipocampo, está muy cercano a centros emocionales, y lo que va a hacer el hipocampo es repetir la información positiva que está siendo dirigida por mis sistemas emocionales para así recordar la marca y de alguna u otra forma generar unas respuestas físicas, unas respuestas emocionales, unas respuestas sociales a la recomendación de la marca y al consumo posterior de la misma. Entonces, tenemos atención y percepción, tenemos motivación, tenemos expectativa, tenemos los canales sensoriales y la memoria en solamente el procesamiento de compra o en esta experiencia de compra digital. Entonces, realmente es muy importante. En cuanto a la aversión a la pérdida o esa percepción de riesgo, se da más al momento de la compra, al momento del pago. ¿Por qué? Porque existe la incertidumbre de la seguridad frente a dónde va a llegar mi dinero. El cerebro funciona por comparación, el cerebro genera la pérdida cuando él está mirando realmente que se está debitando este dinero. Al ser un canal digital, el cerebro no logra verlo y empieza a aprender sus señales de alerta, guiadas principalmente por la amígdala cerebral, que le está diciendo peligro, mucho cuidado. Para eso, entonces, existen estrategias de persuasión, como por ejemplo sellos de seguridad, como por ejemplo elementos que generen cercanía y familiaridad con el consumidor, el uso de nombres que sean comunes de acuerdo al contexto, entre otros elementos que nos van a ayudar a reducir este malestar que se presenta principalmente al momento de la compra y es donde más abandonan los consumidores. Mariana, fantástico, me parece genial estos argumentos que nos das, estas explicaciones desde la teoría, cómo nos pueden ayudar o pueden ayudar a las empresas a entender esas dinámicas de qué ocurre al momento de que el ser humano va a hacer una transacción comercial y esos temores que lo abordan y qué explicación neurobiológica se dan allí, que también son de índole evolutiva, como nos lo explicaba Henry. Entonces, muchos de los comportamientos que hoy tenemos frente a situaciones tienen una explicación histórica evolutiva muy interesante y que gracias a la neurociencia podemos como entender esos comportamientos. Como el tiempo se pasa volando, quisiera ir finalizando, Mariana y Henry, si nos pueden contar a toda la audiencia un caso de éxito que pueda como ilustrar al público frente a estos fenómenos, donde ustedes puedan contar cómo arrancó con una dificultad, un problema, cómo se solucionó y los resultados que se dio a la luz de todos estos temas que estamos como entendiendo. Perfecto, Henry, adelante. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Bueno, básicamente un ejemplo que tuvimos, a ver, cuando con neurodiseño nosotros buscamos que la persona sienta confianza, sienta valor percibida, sienta seguridad en la transacción. Teníamos una empresa de ropa interior femenina. Esta empresa de ropa interior femenina nos mostraba que las personas de cierta generación que no eran nativas digitales intentaban comprar a través de los canales del e-commerce, pero cuando llegaban al momento de la pasarela de pagos, cuando llegaban al momento de pagar, muchas de estas personas abortaban, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer unos análisis, encontramos que habían fallas de colores, que habían fallas de formas, que habían fallas en relación, por ejemplo, en los colores, habían unos colores rojos. El color rojo en la pasarela de pagos puede ser un grave error, porque el rojo puede empezar a significar algo de peligro y activar un poco la amígdala. El uso de formas curvas es lo más indicado cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ese proceso de cierre final, que es la pasarela de pagos. No utilizar formas angulares, utilizar colores tranquilos, de relajación, utilizar formas muy orgánicas
y tratar de antropomorfizar mucho la pasarela de pagos, es decir, que la pasarela de pagos de alguna manera le hable como si fuera otra persona y que la persona sienta confianza percibida, y esa confianza percibida entonces va a permitir que la persona termine la transacción y el pago del producto. Entonces lo que hicimos una investigación de esa pasarela de pagos con unos laboratorios como los que ustedes tienen en la Universidad Pontificia Bolivariana. Evaluamos con sistemas de eye-tracker, con sistemas de electroencefalografía, con rastreadores emocionales, y empezamos a detectar las fallas, cada una de la pasarela de pagos. Posteriormente hicimos un rediseño de eso utilizando los hiperestímulos más indicados, los que generaban tranquilidad. También incorporamos algunos sonidos que son familiares y que permitían lograr un nivel de relajación mayor. Con todo esto logramos que esta empresa dejara de perder clientes al momento del pago dentro de esta pasarela. Este fue uno de los casos de éxito que la empresa realmente nos agradeció mucho, porque no sabía que un color rojo, por ejemplo, puede ser de alto impacto en saliencia visual, o sea, abre la primera puerta, pero en el cierre puede ser que la cierre, que la persona aborte por temor. Puede que tenga más saliencia en el primer momento, en la primera puerta, pero en otra puerta puede ser un color incorrecto. Entonces todo esto hay que saberlo manejar muy bien. Bueno, Henry, muchísimas gracias por esos consejos que nos das. Yo creo que son muy útiles y creo que ilustran con este caso final un poco esto que desarrollamos a lo largo de este espacio. Pero bueno, como todo lo bueno se termina, el tiempo se nos ha acabado. Quisiéramos como continuar con este ameno diálogo multidisciplinar con Mariana, con Henry, conversando sobre estos temas de actualidad. De verdad que desde Conecta Lab, muchísimas gracias por participar, por compartirnos este conocimiento, a la audiencia también por escucharnos y por participar. Recuerden entonces seguirnos en Conecta Lab UPB, más que espacios de conocimiento, somos unos laboratorios de experiencias. Así que feliz tarde, muchísimas gracias Mariana, muchísimas gracias Henry. Gracias a ustedes.